Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar de la elasticidad y sus aplicaciones. La elasticidad es una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes. Se dice que es elástica cuando la cantidad demandada responde sustancialmente al cambio de un precio, y se considera inelástica cuando ligeramente responde a un cambio en el precio. La elasticidad mide qué tan dispuestos están los consumidores a comprar menos de un bien cuando el precio aumenta. La elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio. La ley de la demanda dice que la caída en el precio de un bien aumenta la cantidad demandada de este. En esta parte influyen varios factores como si tiene sustitutos, la necesidad entre lujo y necesidad. Por ejemplo, al subir el precio del chocolate, aumenta también la nieve sabor chocolate. Si el consumidor tiene la opción de ir a la paletería y hay varios sabores distintos y el del chocolate es más alto, va a decidir comprar un helado de otro sabor que no sea chocolate. Esto quiere decir que hay muchos sustitutos en la paletería. Se considera elástico porque hay muchos sustitutos. También otra cosa que lo va a caracterizar son la necesidad y los lujos. Un ejemplo, la gasolina. Puede que una persona viva muy cerca de la escuela y no tenga la necesidad de utilizar el transporte. En cambio, una persona que vive a 3 horas de la escuela y no hay un camión que lo deje cerca de su casa, se le va a considerar como una necesidad. Al momento en que sube el precio de la gasolina, el que vive cerca de la escuela va a dejar de irse en carro y el gasto de la gasolina va a disminuir en su vida. Sin embargo, el que es una necesidad va a ser, tal vez disminuya los litros de gasolina o puede que ya no lleve a su compañero a su casa, pero seguirá consumiendo este producto. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Los economistas calculan la elasticidad precio de la demanda como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio, como se refleja en la siguiente fórmula. Elasticidad precio de la demanda es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. Por ejemplo, suponga que el 10% en el precio del vaso de helado ocasiona que la cantidad del mismo que se compra caiga 20%. La elasticidad de la demanda es 20% entre 10, dar como resultado 2. Y refleja el hecho de que el cambio en la cantidad demandada es proporcionalmente 2 veces más grande que el cambio en el precio. Tipos de elasticidad precio de la demanda. En este caso, se nota que entre más vertical es la curva, será más inelástica. Y cuando es horizontal, como en la parte superior de la pantalla en la primera, la curva es horizontal, se hizo perfectamente elástica y tiende a infinito. Ingresos totales. Al estudiar los cambios en la oferta o la demanda de un mercado, una variable que siempre es importante tomar en cuenta son los ingresos totales, es decir, la cantidad total pagada por los compradores y recibida por los vendedores de un bien.
se da por P por Q. La P significa el precio de un bien y Q es la cantidad. En el caso de la demanda inelástica, que es en la primera gráfica, se muestra que el precio es de 4 y la demanda es de 100. Luego aumenta 5 y sube a 90. 4 por 100 da 400 y 5 por 90 da 350. Hubo un aumento en los ingresos totales, por tal motivo es inelástica. Y en el caso de abajo se muestra que 5 es el precio de un bien y la demanda es de 70. Y luego disminuyó de 4, que es el precio del bien, por la cantidad de 100. 5 por 70 da 350 y 4 por 100 da 400. ¿Esto qué quiere decir? Causó una disminución en los ingresos totales. Por eso se considera elástica. La elasticidad precio de la oferta. La ley de la oferta dice que mayores precios incrementan la cantidad ofrecida. La elasticidad precio de la oferta mide qué tanto responde la cantidad ofrecida a los cambios de un bien. El cálculo de la elasticidad precio de la oferta. Los economistas calculan la elasticidad precio de la oferta como el cambio porcentual de la cantidad ofrecida dividido por el cambio porcentual en el precio. Esto es, para simplificar, elasticidad precio de la oferta es igual al cambio porcentual entre la cantidad ofrecida entre el cambio porcentual del precio. Por ejemplo, suponga que se da un incremento en el precio de la leche de 2.85 a 3.15 por galón, lo que aumenta la cantidad que los granjeros producen de 9.000 a 1.100 galones por mes. Utilizando el método del punto medio, se calcula el cambio porcentual en el precio como cambio porcentual en el precio 3.15 menos 2.85 entre 300% da igual a 10%. De igual manera, calculemos el cambio porcentual en la cantidad ofrecida como cambio porcentual en la cantidad ofrecida es igual a 11.000 menos 9.000 entre 10.000%, esto da un 20%. En este caso, la elasticidad precio elasticidad precio de la oferta es igual a 20% entre 10, que da nuevamente un 2. Indica que la cantidad ofrecida cambia porcentualmente 2 veces más que el precio. Y con esto finalizamos. Espero que quede entendida lo que es la elasticidad y sus